Un saludo cordial a todos los auditores. Y continuamos con este maravilloso devocional llamado Alimento Diario. Esta semana lleva por título Las bodas del Hijo del Rey, de la serie Entonces vendrá el fin. Ya vamos en el volumen 5, Los obreros del final de la era de la Iglesia. Semana 4, día domingo. Lectura bíblica la encontramos en Salmos 45, verso 14. Y el versículo de oración lo encontramos en Apocalipsis capítulo 19, verso 8. Disfrutemos juntos leyendo este versículo con alegría y en el Espíritu. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Señor Jesús, y a ella, Señor Jesús, se le ha concedido que se vista, amén, de lino fino, limpio y resplandeciente, aleluya, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Alabado sea Dios por este maravilloso versículo. Hoy presentamos bordar los vestidos para participar de las bodas del Hijo del Rey. En el periodo inicial de la iglesia en Jerusalén, el número de los discípulos se multiplicó y también muchísimos sacerdotes obedecieron a la fe. Hechos capítulo 6, verso 7. Pedro abrió la puerta del reino a los judíos que creyeron en el Señor Jesús, en el Pentecostés, y también a los gentiles cuando fue llevado por el Espíritu a la casa de Cornelio. Hechos capítulo 10, del versículo 23 al 45. En aquella ocasión, los defensores de la circuncisión en Jerusalén argumentaron sobre el motivo de que hubiera entrado en la casa de incircuncisos y comido con ellos. En otro momento, Pablo y Bernabé tuvieron que ir a Jerusalén, pues algunos hombres que descendieron de Judea enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, no serían salvos. Hechos capítulo 15, versículos 1 al 5. Pablo entonces escribió a los Gálatas, advirtiéndoles: pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas capítulo 2, verso 21. Entonces si ellos se dejaban circuncidar, de nada les aprovecharía Cristo. Estos pasajes muestran el escenario que había en la iglesia en Jerusalén, la mezcla de la ley con la fe. Volviendo a la parábola de Mateo, cuando el rey supo el rechazo de los convidados a asistir a las bodas de su hijo, se airó y enviando sus tropas, exterminó a aquellos homicidas e incendió la ciudad. Mateo capítulo 22, verso 7. Esto se refiere a la destrucción de Jerusalén por las tropas del ejército romano en el año 70 después de Cristo. Inmediatamente después, el rey dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Mateo capítulo 22, versos 8 y 9.
Ya vimos a lo largo de la semana que la predicación del Evangelio es una invitación a las bodas del Cordero. Los primeros en ser convidados a ese grandioso evento fueron los judíos, pero ellos rechazaron la invitación. En Hechos también leemos: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles, Señor Jesús. Hechos capítulo 13, verso 46. Ante ese rechazo, la salvación fue dirigida a los gentiles. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Eso lo encontramos en Romanos capítulo 11, versículo 11. Aunque eso haya sucedido, Dios ama al pueblo de Israel y aún va a salvarlo con gran poder. A los siervos les fue ordenado ir a las esquinas de las calles para invitar a las bodas a todos los que encuentren, sin ninguna selección. ¡Señor Jesús! El Señor continuó: y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Mateo capítulo 22, versos 9 y 10. Estamos en la era de la gracia. Por tanto, dejemos de lado el concepto de considerarnos buenos. Los fariseos tenían una apariencia de ser personas justas, pero condenaron a Jesús porque comía con publicanos y pecadores. En realidad, ya sabemos, ellos estaban llenos de hipocresía. Por consiguiente, el concepto de que solo las personas buenas merecen estar en la vida de la iglesia, eso no es correcto. Observe que el rey invitó a personas buenas y malas a participar de las bodas, sin hacer acepción. No haga ese tipo de juicio al predicar el Evangelio o servir en la iglesia. Ya hemos visto a muchos jóvenes que en el pasado eran muy problemáticos, pero hoy sirven al Señor con una gran dedicación. Por eso, no escoja solo a jóvenes con un buen nivel según su criterio, en desmedro de aquellos que se desviaron. Todos tienen la misma oportunidad. Muchos de los que antes eran firmes se desviaron, y muchos de los que cayeron fueron restaurados y hoy son útiles en las manos del Señor. Por tanto, no juzgue a las personas conforme a su concepto natural. El Señor vino a salvar a los ciegos, a los cojos, a los paralíticos. Él no vino a los sanos, sino a los enfermos. No vino a rescatar a justos, sino a pecadores. ¡Señor Jesús! Mateo capítulo 9, versículos 12 y 13. Sin embargo, hubo un problema. La sala del banquete estaba llena. Uno de los convidados no usaba la vestimenta apropiada. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Mateo capítulo 22, verso 11 al 14. Esto significa que aquel convidado era salvo, pero no se había preparado
para participar de las bodas. Podemos ver la preparación del vestido nupcial en este salmo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada. De brocado de oro es su vestido. Salmo 45, 13. La hija del rey es la mujer escogida para ser su esposa. Un día el rey nos escogió, nos sacó de la calle y nos puso en su palacio, que es la iglesia. Ahora necesitamos cambiar nuestros vestidos. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios inmoló un animal, hizo túnicas de piel y los vistió con ellas. A partir de la caída del hombre, no somos dignos de presentarnos ante el Rey. Por esa razón, Cristo fue inmolado y llegó a ser nuestra vestidura de justicia. Primera de Corintios capítulo 1, verso 30. Gracias damos al Señor. Recibimos el primer vestido de brocado de oro, es decir, tenemos la naturaleza divina. Mientras vivimos en el palacio, pasamos por un proceso de embellecimiento para casarnos con el rey. Una mujer escogida en la calle no puede casarse inmediatamente, ¿no es cierto? Es necesario prepararla, como nos cuenta la historia de la reina Esther. Ella fue llevada al palacio y recibió un tratamiento completo de belleza y alimentación especial antes de presentarse ante el rey Asuero. De la misma manera, nosotros tenemos que pasar por el proceso de santificación. Dios, por medio del lavamiento del agua por la palabra, limpia nuestras impurezas para hacernos aptos para casarnos con Cristo, Señor Jesús. Después de toda la preparación, la mujer es conducida ante el rey. Salmo 45, 14. La iglesia gloriosa está lista para ser presentada a su esposo, pues su ropa fue bordada. Ese es el segundo vestido. El primer vestido no exigió nada de nosotros, pues Cristo se volvió nuestra propia justicia. Pero somos responsables de hilar el segundo vestido, hilo a hilo, mediante nuestras acciones justas. Apocalipsis capítulo 19, verso 8. Esto ocurre en la medida que oímos la palabra y la practicamos, siendo santificados. Si en aquel día en las bodas del Cordero usted se presenta sin el vestido nupcial, será sacado del banquete. Amados hermanos, queridas hermanas, queridos auditores, por eso debemos prepararnos hoy. De lo contrario, seremos echados a las tinieblas de afuera, es decir, seremos descalificados para participar del disfrute del reino milenario. Oremos para que no seamos descalificados. La fiesta de bodas del Hijo de Dios es el evento más importante de nuestra vida. Por eso vale la pena pagar el precio de bordar nuestro vestido para poder disfrutar de este maravilloso evento. Además, no nos conformemos con estar en el palacio, sino vayamos a las esquinas a invitar a otras personas a participar de las bodas también con nosotros. De esta manera la iglesia será edificada y el Señor podrá volver por su novia. Señor Jesús, alabado sea Dios por esta palabra maravillosa de hoy. Que todos podamos bordar nuestro vestido y estar preparados para estas maravillosas bodas del Cordero. Hasta aquí llegamos hoy. Mañana continuaremos con un nuevo mensaje. Pregunta para hoy: ¿cuál es la diferencia entre el primer y segundo vestido? Que todos tengan un feliz fin de semana, lleno de alegría, lleno de amor,
de paz y de muchas bendiciones. Amén.